Ya debemos estar cerca del sitio. Allá se divisa ese condenado hospital. ¿Ves algo, Spencer? Sí, inspector West. El auto volcado a un lado de la carretera. Tan importante consideró este asunto la policía del condado que tuvo que recurrir a nosotros. Ya lo ves. Parece que esos tipos están asustados. Y como es un hospital de polendas, quieren que las cosas se pongan muy pronto en claro. Disculpe, inspector, pero no lo adulo. Yo sé que esto será un juego de niños para usted. Si pudo desentrañar tan pronto el caso del asesino de Trafalgar. ¡Bah! Bastantes bilis me hizo tragar ese tipo. No me lo recuerdes. Juro que este dichoso individuo del hospital Blackney, no jugará tanto conmigo. Spencer. Sí, inspector. Vamos a llegar al sitio de la carretera donde está el auto. Bájate y examina bien. Procura encontrar rastros. ¡Zambomba! ¿Pero eso es un auto? Yo me imagino lo que hizo con él ese canalla. Muy astuto. Pero acabará por vérselas con Scotland Yard. Eso no lo dudo, inspector. Te dejaremos aquí, Spencer. Y seguimos hasta el hospital. Hay poco trecho y podrás recorrerlo a pie, llevando informes precisos. Examinaré bien el motor, inspector. Examina también la cajuela. Recoge las placas o lo que quedó de ellas. ¿Cómo? ¿No tiene placas, inspector? Ya lo veo. El muy canalla cargó con ellas. Era una evidencia demasiado grave para él. Aunque estuvieran casi destruidas por el fuego, siempre hay manera de descubrir los números en el laboratorio. En fin, aguza tu olfato, Spencer. Descuide, inspector. Te espero en el hospital. Tómate el tiempo necesario. Vamos. Scotland Yard entraba en funciones. Así era, efectivamente. Un crimen perpetrado en el recinto exclusivo y hermético de un sanatorio particular de ciertas polendas había obligado al inspector Garson, director, a insistir en que la célebre organización policíaca de Inglaterra conociera del caso. El comisario del condado rogó telefónicamente y acudía el inspector West. Era un hombre obeso, corpulento, bastante nervioso y de maneras decididas. Su agilidad, a pesar de ese voluminoso abdomen que ostentaba, era notable, y su hoja de servicios llena de meritorios triunfos. 15 minutos después, en aquella salita a la cual había sido introducido, el inspector West interrogaba al primer testigo del caso, el camillero Martín. ¿Usted? Martín Fern. ¿Es su nombre? Sí, señor. Recapitulemos. Se encontraba usted mirando casualmente por una de las ventanas del piso superior de este establecimiento. Había bastante niebla, pero pudo distinguir en la carretera las luces de un automóvil que le parecía correr excesivamente. Luego esas luces cambiaron bruscamente de curso. Se apagaron. Y hasta creo que oí el estruendo de la volcadura, señor. ¿Qué hizo usted entonces? Bajé y acudí al doctor Clyde, el médico de guardia. Pude convencerle de que se había producido un accidente y fuimos juntos en la ambulancia guiada por Terence, el otro camillero. Señor Fern, ¿cómo era ese sujeto accidentado? El supuesto asesino. ¿Puede darme esas señas? Ni Terence ni yo lo vimos mucho tiempo, señor. Los camilleros estamos acostumbrados a recoger enfermos casi sin mirarles a la cara. Es como una función automática, ¿me entiende? Demasiado automatismo hace a los hombres robots. Lo siento. Me pareció un hombre algo viejo, pero no recuerdo sus rasgos. El único que lo veo bien de cerca y durante mucho rato fue el doctor Clyde. Aquí tengo anotado su nombre. Él y la señorita White fueron los únicos que pudieron permanecer bastante rato cerca del paciente del cuarto número 5. Naturalmente, como médico, lo vi todo en sus enfermos. La señorita White, como enfermera, pues... Lo malo es que esa víctima, la señorita White, ya no puede darnos ningún dato. ¿Dónde estuvo usted anoche?
Fui a Londres con la ambulancia, la repararon por orden del señor director. Yo no supe más, señor. Bien, puede retirarse, Fern. Ya he vuelto, inspector. Spencer, pasa. Cierra la puerta. Afuera hay un testigo importante que debo examinar. Tengo su nombre apuntado en esta libreta. Tómala. Bueno, Spencer, habla. Poco tendré que decirle, inspector. El automóvil volcado al borde de la carretera quedó irreconocible por el fuego. Lo quemó ese Es miserable. solo un nacimiento de fierros retorcidos, inspector. La vestidura, cenizas. Ni un detalle aprovechable. Buscaste bien, Spencer. Vaya que si buscamos bien. No existe rastro posible por ese lado. Perfectamente. Ya me ocuparé de examinar de nuevo ese automóvil. Después, haz pasar ahora a ese único testigo que contamos. Se llama... El doctor Clyde. Sírvase usted pasar, doctor. ¿El doctor Clyde? Tenga la bondad de sentarse. Doctor, tengo entendido que usted aportó los primeros datos de este asesinato a la policía del condado. Y fue usted quien la llamó telefónicamente. Dicho cuerpo recurrió a Scotland Yard, naturalmente. Y aquí estoy. Soy el inspector West de Scotland Yard. Mucho gusto, inspector. No es esta una presentación social ni tampoco la ocasión de hacerla. Me presento en forma oficial solamente y... Doctor, le preguntaba sobre esa llamada telefónica. Llamamos a la policía el doctor Ferguson y yo. Al oír el espantoso grito que Doris lanzó, Ferguson vino desde la planta alta. Casi llegamos simultáneamente junto al cuerpo sangrante de la enfermera. Es todo lo que ha podido declarar el doctor Ferguson. ¿No sabe más? Eso significa, doctor Clyde, que dependemos exclusivamente de usted y de nadie más que de usted para identificar al asesino de esa muchacha. Es nuestro único testigo. Por desgracia, yo sé muy poco. Usted vio al supuesto asesino. Pero yo no sé quién es, inspector. No pudimos averiguar su nombre, pues carecía de papeles, de tarjeta de identificación, y estaba inconsciente cuando lo trajeron al hospital. Es el más espantoso misterio. Luego esa llamada telefónica que me hizo Doris White a mi domicilio, su terror, su angustia. Estaba como loca, inspector. Decía haber descubierto una cosa terrible, inverosímil. Cálmese, no adelantaremos nada con excitaciones. Eso que ella vio en el cuarto número 5... Procure tranquilizarse, doctor, y repítame su testimonio, ya expuesto ante la policía del condado. Quiero oírlo yo mismo. Bien. Todo eso concuerda con el memorándum de la policía. Se encontró usted a la enfermera muerta junto a la central telefónica. Después de esa larga y agitada conversación que ustedes sostuvieron, reconoció usted la índole de la herida mortal. Un corte certero en la yugular con ese bisturí. Exactamente. Tal informó el médico forense. ¿Y supone usted que este bisturí fue el instrumento del crimen? ¿Por qué? Estaba al lado de la enfermera. Además, soy médico y el corte revelaba la sangre que había en él. Ni más ni menos. Nos vamos acercando a la verdad. Realmente, ningún crimen es intrincado cuando se llevan las cosas con eficacia y método. Ahora voy a hacerle una pregunta escabrosa y tenga cuidado al contestarme. Doctor Clyde, ¿es suyo este bisturí? ¿Mío? No, no es mío, inspector. Usted es médico, y este bisturí lleva unas iniciales que acaso son las de su nombre. Una D y una C. ¿Pero qué quiere usted insinuar? Véalas, realzadas en el mango.
¿No será la C por Clyde? ¿Trata usted de imputarme ese crimen, inspector? Todos los que me conocen podrán atestiguar que mi nombre es Joseph Clyde y no figura en él ninguna D inculpadora. Entonces el bisturí pertenece a algún médico de este hospital. Tampoco. Ese bisturí lo traía el asesino, el paciente del cuarto número 5. Pero no lo comprende usted. La desaparición de ese hombre, las palabras reveladoras de Doris White, todo es una clara evidencia contra él. Sí. Además, el auto quemado. Pero uno tiene siempre que asegurarse, Dr. Clyde. He aquí mi primera hipótesis. Ese paciente era un loco. Estaba loco y mató por locura. ¿Quién sabe? Pero sí es notorio. Dicha circunstancia, Dr. Clyde. Recuerde las palabras de esa enfermera. Parecía loco. Quería bajarse de la cama para llegar a una cita de vida o muerte. Esto fue obra de un demente criminal. Quizás. Pero hay que recordar también la atroz amenaza que recibió Doris White. Ese hombre la mató para callarla por algo tremendo que había visto ella. Y tal es el móvil del crimen. Tal es el enigma, inspector. ¿Qué vio Doris White en el cuarto número 5 que le costó la vida? ¿Qué descubrió tan espantoso y crispante que la puso enferma de terror? No soy policía, inspector, pero sospecho que en ese misterio puede estar el esclarecimiento del crimen, la identidad del criminal. Y todo ocurrió en el cuarto número 5, al otro lado de este pasillo. ¿Qué vio Doris White? Allí. Vamos a examinar ese cuarto. El cuarto número 5, usted y yo. El misterioso crimen del Hospital Blakeney fue extensamente comentado por la prensa londinense. Tenía el caso demasiados aspectos singulares y escabrosos para que pudiera pasar desapercibido. Y las declaraciones del Dr. Clyde conmovieron hondamente al público. Surgió al instante en el pensamiento de todos una escalofriante pregunta que parecía condensar el misterio. ¿Qué había visto la enfermera Doris White en el cuarto número 5? El Times insertó un artículo irónico que tenía este encabezado: el crimen del Hospital Blakeney. He aquí un buen trabajo para Scotland Yard. El gran diario londinense comentaba humorísticamente esta declaración del inspector West. El asesino es indudablemente aquel paciente que esa noche ocupó el cuarto número 5 y desapareció a raíz del crimen. Qué mente tan clara la del inspector West. Ya sabemos o lo suponemos con relativa certidumbre que ese hombre debe de ser el criminal. Pero ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Por qué no ha sido encontrado ni aún identificado? Se burla de mí este asno de articulista. ¡Canallas! ¿Bueno? Sí. Habla el inspector West. No sé nada en concreto todavía. Ya se han pasado 4 días desde ese suceso. Lo siento. Se hace todo lo posible. Preguntas, interrogatorios, molestias a granel. El público está soliviantado por culpa de este majadero articulista de Times. ¡Infame, ya verán! Inspector, ha llegado el doctor Clyde. Magnífico. Por fin, pásalo, Spencer. Inspector West. Doctor Clyde, sírvase tomar asiento. Gracias. He tenido que distraerlo de nuevo de su importante labor para pedirle su cooperación. Por eso le hice venir a Scotland Yard. Recibí su recado. ¿De qué se trata, inspector?
De la prisión del criminal del hospital Blackney. ¿Cómo? ¿Ha dado usted con él? Los periódicos dicen... Sí, dicen muchas cosas en contra mía. Pero mientras ellos hablan, yo actúo. De modo que el asesino ya fue aprehendido. No he dicho tal cosa. El asunto estribaba en la identificación del paciente del cuarto número 5. ¿No es así? Pues bien, creo haber dado con ese individuo. Y de su identificación a su arresto no hay más que un paso. Pero, ¿cómo pudo encontrarlo? Usted dijo que el criminal no había dejado ningún rastro. Fue mi primera impresión. El automóvil que aparentemente le pertenecía y que volcó cerca del hospital fue incendiado por el asesino con mucha astucia, en la imposibilidad de llevarlo consigo. No encontramos sino hierros retorcidos. En cuanto a su ropa, se la llevó consigo. Nadie pudo encontrarle en el hospital una cartera, una credencial, algo que facilitaría su identificación. Cuando la recogimos, registré sus bolsillos y, pues no traía nada. ¿Nada? Excepto el famoso bisturí. Sí, es verdad, ese bisturí. Me di cuenta de que lo traía en uno de sus bolsillos, pero usted comprende que un objeto así no es tan valioso como para ser guardado en la caja de seguridad del hospital. Se lo dejé en el mismo bolsillo. Sí he sabido que ese bisturí iba a ser el instrumento de un crimen. Y también la perdición del criminal, Dr. Clyde. Aquí está. Gracias a este objeto hemos dado con la pista del criminal. ¿Recuerda usted las iniciales? Una D y una C, realzadas en el mango. Sí, DC. Ahora bien, he recorrido con mis agentes todos los establecimientos que venden instrumentos quirúrgicos y en Ramson me han informado que este bisturí fue fabricado especialmente para el doctor David Carlton. ¿Puede ser más claro? David Carlton. Las iniciales D y C. El doctor Carlton, en la calle de Wimple, número 57. Allí tiene su consultorio. Usted lo identificará como el paciente del cuarto número 5. Vamos allá. Quince minutos después, llegaban al domicilio, Wimple 57. Parecía ser una dirección del destino. Al final de una pesquisa algo azarosa y criticada por los diarios londinenses, la meta perseguida. No tuvieron que esperar mucho. La enfermera, un poco asustada cuando el inspector West se identificó como funcionario Scotland Yard, los introdujo a una salita anexa al consultorio y avisó que llamaría al doctor. ¿Has apostado bien a tus hombres, Spencer? Están en los sitios estratégicos que usted indicó, inspector. Revisamos bien la parte trasera del edificio. No parece existir una puerta de escape. Bien. Lo más probable es que intente escapar al verse descubierto. Nunca se sabe qué recursos tenga un criminal de estos. Ya viene, Dr. Clyde. Va a entrar. Mírelo bien. Buenas tardes. Soy el doctor Carlton. El doctor Carlton era un hombre de pelo encanecido y apariencia fatigada. Su rostro ajado no expresaba en aquel momento sino confusión y curiosidad. Se quedó mirando algo sorprendido a los ojos feroces y triunfales del inspector West, clavados en su rostro. ¿No quieren tomar asiento, señores? Me avisaron que alguien especial estaba esperándome y había urgencia de verme. Y bien, Dr. Clyde. Hable ya, dígalo. ¿Qué se les ofrece? Es él, ¿no es cierto? ¿Yo? Allí tiene usted a su hombre, Dr. Clyde. Es él, ¿no? No, inspector. ¿Cómo?
Este caballero no es el paciente del cuarto número 5. Se enreda más el tenebroso misterio. ¿Quién es en realidad ese sospechoso doctor David Carleton? ¿Y a través de qué circunstancias un bisturí de su propiedad se convirtió en instrumento de un espantoso crimen? Descúbralo en nuestro próximo capítulo.